Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con esta enseñanza. Vamos a continuar con esta enseñanza que hemos estado compartiendo de la serie de liberación. Y voy a tocar el tema hoy, hermano, de la transfusión del alma. Así le denominé a este tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que le pido, hermano, que tome su Biblia y que podamos leer en esta tarde y poder, hermanos, entrar a esta enseñanza y ver, hermano, lo que la palabra del Señor nos enseña. Y vamos a ver para empezar en Reina Valera 1865, esa versión. Vamos a ver esta versión, hermano, que a lo mejor usted si trae la 60 va a ser un poquito diferente la versión. Y en Levítico 17:11 dice esta versión, la 1865, dice: porque el alma de la carne, dice, en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas, dice, sobre el altar, por lo cual la misma sangre, dice, expiará la persona. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor. Te pedimos que, Dios amado, con toda humildad delante de ti, que nos auxilies, que nos ayudes, Señor. Que tu palabra, Señor, sea de bendición para tu iglesia y que cada palabra, Señor, expuesta pueda, Señor amado, tú, Señor, traerla al corazón de cada uno y que pueda dar frutos, Señor amado, poderosamente. Te damos gracias por toda bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, dice la palabra del Señor, hermano. Ya hemos hablado en otras ocasiones temas similares a este, pero en esta ocasión vamos a estar viendo directamente sobre la liberación, sobre el tema de la liberación. Y nosotros vemos que es algo muy interesante. Ya hemos estado tocando varios temas, hermano amado, que se refieren en este discipulado a las diferentes áreas, a las bases, hermano, espirituales que nosotros tenemos que entender como cuerpo, como templo, hermano, del Espíritu Santo, cuidándonos de la contaminación, cuidándonos, hermano, de las cosas que nos dañan, que nos lastiman, pero también viendo que hay una administración, hermano, en nuestra alma que nosotros tenemos que cuidar. Y por eso en esta enseñanza vamos a ver precisamente eso, la transmisión o la transfusión de lo que es el ADN, el alma. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, aquí en Levíticos 17:11, nos enseña que dice: porque el alma de la carne en la sangre está. Y es algo, hermano, muy base, muy importante, entender que en la sangre está, hermano, nuestra alma, nuestra identidad como personas. Usted sabe que ahí está en nuestra sangre. Por eso cuando a uno, usted sabe que tenemos una impresión, y usted esa impresión que puede poner, que le piden a usted, es una identidad única. Nadie más, hermano, la va a tener esa, ni va a tener tampoco alguien más el mismo ADN que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el ADN es lo que, hermano, nosotros somos, es nuestra identidad. Entonces la palabra nos enseña que en el alma, está en la sangre. Y eso es algo, hermano, muy interesante. Mire, sabemos que en la sangre está nuestra identidad como persona, nuestra ADN y nuestros fluidos, de tal manera que cuando quieren identificar a alguien, solo basta ver su ADN para saber quién es y saber que es una identidad única vinculada con el alma. Es decir, nuestra identidad está vinculada con nuestra alma. Como le digo, cuando nosotros vamos a algún lugar aquí en la tierra que nos piden las huellas, ¿por qué cree que nos pide esa huella, hermano? Porque nadie más la va a tener, nadie la va a tener como usted. Usted tiene su identidad única. No va a tener nadie más igualita que usted esa marca que usted tiene ahí en su dedo, porque esa es la impresión de su alma.
Su alma se está identificando a través del cuerpo. Por eso dice en esa porción, mi hermano amado, dice, porque el alma de la carne en la sangre está. Y entonces usted sabe, hermano, por muchos estudios que hoy en día se pueden realizar también, que hay un ADN, y ese ADN, le vuelvo a repetir, es la identidad que cada uno de nosotros tiene. Nadie, hermano, más la va a tener igual que usted. Por medio de su sangre pueden saber quién es usted, la identidad que nosotros tenemos. Incluso si hay una enfermedad en nuestro cuerpo, ahí lo pueden encontrar. Le sacan sangre, la revisan, la analizan y se dan cuenta qué es lo que está dentro de usted. Entonces es algo muy interesante, hermano, porque nosotros sabemos que allí en nuestra ADN está, hermano, la identidad nuestra. Pero fíjese, dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Dice, porque dice, es decir, el apóstol hace referencia de la escritura y dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Y usted sabe que esa referencia está hablando del matrimonio. ¿Cómo es que se es una sola carne? ¿Cómo es, hermano, que un matrimonio se es una sola carne? No es, hermano, simplemente yendo al registro civil y firmando ahí un documento y uno ya puede decir, ya soy una sola carne con mi esposa. No. La palabra del Señor enseña que incluso si una persona se une a una ramera, dice la Escritura, que se hace uno con esa persona. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, hermano amado, tenemos una relación, es decir, el matrimonio, cuando en verdad se fusiona, el matrimonio es cuando se tiene una relación sexual. Mire, le voy a decir esto. Cuando Dios hizo a Adán y después hizo a Eva y dice, serán una sola carne, no crea que allí había un juez para declararlos, ya son marido y mujer. No había nadie, dice la palabra, que Dios lo hizo y Él dio la palabra, hermano, y dijo, se va a separar de sus padres, se va a unir a su mujer y serán una sola carne. ¿Y cómo es que esa sola carne se iba a fusionar? Mediante la relación sexual. Y ahorita le voy a explicar por qué. Porque cuando uno tiene una relación sexual, se está transmitiendo la identidad de usted con la otra persona. Por medio de los fluidos se está transmitiendo la identidad. En la antigüedad se pensaba, hermano, que el SIDA, por ejemplo, solamente se podía transmitir por medio del contacto de la sangre, pero después se dieron cuenta de que no, de que aún en nuestra saliva, no sé si usted se da cuenta que ahí está el ADN también. No solamente está en la sangre, sino en su saliva, en todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces mire qué tremendo, que cuando hay una relación sexual, esas dos almas se apegan y se hacen una sola delante de Dios. Y entonces la palabra me enseña que si hay una persona que va y se une con una ramera, dice que se hace un cuerpo con ella. Porque dice, haciendo referencia del matrimonio, los dos serán una sola carne. ¿Estamos aquí, hermano? Ahora mire qué tremendo es esto. ¿Por qué estamos viendo este tema en cuanto a la liberación? Porque sabemos que una de las cosas, hermano, importante dentro, hermano, de la liberación es que muchas veces es porque el alma está afectada. El alma tiene algo que está pasando, hermano, y necesita una liberación. Ahora, ya hemos hablado en las enseñanzas pasadas que como templo, hermano, del Espíritu Santo tenemos un área de atrio, un área de lugar santo y un lugar, hermano, santísimo en nuestra vida, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Somos personas que tenemos tres cosas: la carne, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y entonces mire, hermano, qué terrible es que a veces la gente, hermano, cuando llega al matrimonio, por ejemplo, o después del matrimonio, muchas veces puede uno trastocar su alma. Si uno adultera o fornica o hace algo así, la palabra de Dios me está enseñando que si yo me uno con alguien más que no es mi esposa,
dice la palabra que yo me hago uno con esa persona. Entonces imagínense, hermanos, si yo me casé con mi esposa y yo soy uno solo con mi esposa, si ya, hermano, nos fusionamos, pero entonces si yo voy y me uno con una ramera, la palabra me dice que soy una carne con ella. Pero le pregunto, ¿cuánta contaminación no tendrá una ramera? ¿Cuánta contaminación? ¿Cuántas almas no estarán ahí identificadas en su ADN? No sé si me doy a entender. Es decir, es una mezcla terrible. ¿Por qué cree que Moisés? Porque Dios no lo permitía el adulterio. Mira, hay muchos que dicen, no, es que Dios permite el adulterio, permite el divorcio si hay adulterio. No, Dios no lo permitió. Ahí está, hermano, en la escritura. Jesús dijo, Moisés lo permitió. No que Dios lo haya permitido, no, Moisés lo permitió. Les dice, por causa de la dureza del corazón de ustedes. Dice, mas en el principio, aclara el Señor, dice, no era así. No había manera. ¿Pero por qué lo permitió Moisés? Por esto. Porque si una persona se unía el alma, mire que esas canciones del mundo, hermano, hasta cierto punto tienen razón cuando dicen vamos a unir nuestra alma. Porque eso es lo que se produce. Cuando una persona se une a otra en una relación sexual, lo que está haciendo es unir el alma. No es nada más una unión de cuerpo, esa unión de alma. Pero imagínese que esa persona se fusiona, transmite su identidad, transmite lo que trae en su ADN y recibe lo que trae la otra persona en su ADN. Hermano amado, si aquella persona ha estado con otras personas, ¿qué cree? También esa identidad la trae ahí, también trae esa administración del alma de las otras personas y se la va ministrando a otra y a otra y a otra. Y lo que es eso, hermano, son ataduras del alma tan terribles. Y por eso Moisés dijo, ¿saben qué? Por la dureza del corazón tengo que permitir que haya divorcio, porque no puedo dejar que haya esas mezclas que se están haciendo en el alma. Mire qué terrible. Y entonces la palabra del Señor me enseña esto. Me enseña que nosotros en nuestra sangre, como dice ahí en Levítico 17, está el alma. Está mi alma, está la identidad como persona que yo tengo. Pero si yo estoy, hermano, si yo trastoco mi alma uniéndome a otra persona que no debo de unirme, dice la palabra del Señor, que se hace uno un cuerpo con esa persona, un cuerpo con alguien, hermano. Mire, este versículo anterior nos enseña que ser una sola carne es estar unido a alguien mediante la relación sexual, y esta no necesariamente debe ser deseada. Es decir, cuando una persona, hermano, se une a alguien y dice, es que yo te amo, es que yo te quiero, y se unen y tienen relación, hermano amado, se une el alma, pero no simplemente así. Es decir, puede ser abuso, puede ser otra situación sexual, y de todos modos hay un apego del alma. Y lo podemos ver, mire, Génesis 34:2 dice, y la vio Siquem, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, está hablando de Dina, y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma, dice, ¿cómo dice ahí, hermano? Se apegó a Dina. ¿Qué quiere decir esto? Dina no estaba de acuerdo, Dina no quería, Dina, hermano, no quería tener esta relación, pero dice la palabra que este hombre la violó. Esta versión dice la deshonró, pero hay versiones que dicen la violó. ¿Y qué fue lo que pasó? Su alma se apegó a Dina. Mire qué terrible, hermano. Cuando nosotros, hermano, estamos en una administración de liberación, debemos de saber esto. Debemos nosotros de ver qué identidad hay en el alma de una persona. Porque puede ser, hermano, que por ahí hayan entrado ataduras, haya entrado el enemigo, y a lo mejor la persona ni se acuerda. Si sufrió un abuso sexual de niño, de joven, de adolescente, y entonces ya su cerebro suprimió aquella situación y no se da cuenta que ahí hay una puerta que se abrió y se infiltró
una identidad ajena a la de esa persona. No sé si me doy a entender. Entonces, mire, la palabra nos enseña algo bien tremendo, hermano, de que el alma se apega. El alma se apega cuando hay algo sexual entre dos personas. Y entonces, hermano, el cuidado que se debe de tener. Mire, la gente que no entiende esto, por eso hay gente, hermano, que la palabra, ¿por qué cree que dice no vas a adulterar, no debes de fornicar, no debes de hacer esto? ¿Por qué? Porque está tratando Dios de cuidar nuestra alma, de no mezclar nuestra alma, de no trastocar nuestra alma. Porque imagínense, hermano, si una persona llegara a tener relaciones con una bruja, con un brujo, con alguien que hace hechicería, brujería y tantas cosas, hermano, de ese tipo, ahí en el alma de aquella persona va la influencia. Y aquella influencia se la transmite con quien está. Y es terrible, hermano, es terrible. Mire, dentro de la liberación, le pongo aquí, es necesario orar con la finalidad que el precioso Espíritu Santo muestre el estado del alma de la persona en relación a las ataduras que se pueden tener por causa de la transfusión de ADN del alma. Por eso se llama así la enseñanza, transfusión del alma o de ADN, porque es la identidad de nosotros. Entonces le pongo aquí, sabemos que incluso puede darse por medio de un beso también, porque en la saliva está el ADN. Entonces, qué terrible, hermano, qué terrible que en ocasiones, como personas, a lo mejor de niños, nos besamos con alguien, a lo mejor de adolescentes, a lo mejor de jóvenes, hermano, sin nosotros saber lo que estábamos produciendo en nuestra vida, en nuestra alma. Y a lo mejor lo dejamos, hermano, ya nunca hicimos una oración de renunciación, ya nunca venimos y dijimos, Señor, perdónanos porque hicimos esto, o porque tal vez sin entendimiento, Señor, practicamos cosas que nos afectaron nuestra alma. Y qué importante, hermano, es que nosotros vengamos al Señor y le digamos, Señor, recuérdame si ya algo se me suprimió en mi cerebro, recuérdame, Señor, recuérdame cosas que tenga que yo renunciar, porque esas ataduras ahí están, no crea que se van, hermano, ahí se permanecen hasta que uno, acuérdese que para que haya perdón, hermano, de un pecado debe de haber una confesión, debe de confesar uno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, ahora imagínese una persona ha estado, como le decía, con una ramera, y esa ramera con muchas personas. ¿Cuánta mezcla, hermano, de identidad, de alma, de ADN puede haber en una persona por este motivo? Y el ADN puede estar afectado por causa del pecado, de las hechicerías, brujerías, etcétera. De tantas cosas, hermano. Es como cuando la gente empieza a entender esta enseñanza y preguntan, pastor, entonces ¿es bueno recibir sangre? ¿Es bueno recibir transfusión de sangre? Porque la transfusión de sangre, ahí en la sangre que le puedan poner a uno, viene la identidad de la persona quien la donó, quien la dio. Pastor, ¿qué se hace cuando se recibe una transfusión? ¿Qué se tiene que hacer? Porque, mire, hemos recibido testimonios de personas, hermano, que recibieron transfusión de sangre y se empezaron a sentir raro. No sabían por qué, e incluso a una mujer que platicó un testimonio decía que recibió una transfusión de sangre y le empezaron a crecer un montón de vellos en todo el cuerpo. Y empezó a informarse de dónde venía aquella sangre que le habían puesto. No, pues era de un señor bien velludo. Como le pusieron esa sangre, ahí traía la identidad. Personas que pensaban cosas que antes no, personas que le venían imágenes, hermano Dios, como si fueran alguien más. ¿Por qué? Por la transfusión de la identidad. Porque la palabra de Dios es clara y dice que ahí, hermano, en la sangre está el alma. Por eso cuando se recibe, cuando hay una transfusión de sangre, hay necesidad de orar.
Hay necesidad de decirle, Señor, que esa sangre que pongan, Dios mío, que sea una sangre limpia, santifícala, Señor, purifícala, que cuando venga mi vida, venga limpia. Si hay la necesidad, si no hay necesidad, ni para qué jugar con eso, hermano. Pero cuando hay la necesidad, Señor, que sea purificada. Límpiala, Señor, esa sangre, que cuando venga mi vida ya no tenga identidad de otras personas, sino que venga bendecida de lo alto para mi vida. Porque imagínense, hermano, recibir, porque se está recibiendo identidad, se está recibiendo información, hermano, de otra persona. Mire, el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto, dice, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Cuando uno lee esa porción, hermano, se da uno cuenta de que algo había entre Jonatán y David, porque dice que su alma estaba pegada. Yo en algunas ocasiones lo he comentado, que a veces la gente no sabe, no se ha enterado de eso. Pero cuando usted sabe que la única manera de que el alma se apegue es por medio de una relación, entonces dice que ahí su alma estaba pegada. Ahora, mire qué terrible, porque David vivió esta situación y él mismo la confesó. Mire, dice la escritura en el segundo libro de Samuel 1:26, cuando le avisan que se muere Saúl y Jonatán, mire lo que dice: angustia tengo, dice David, por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, dice. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de ¿qué? De las mujeres. Mire, él mismo lo confiesa, hermano. Mismo David dice: me fuiste muy dulce, mi Jonatán. Y le dice: más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Porque había un apego, hermano, de su alma con Jonatán. Había una transmisión. Mire, cuando nosotros empezamos a estudiar este tipo de cosas, nos podemos dar cuenta por qué, hermano, los hijos de David fueron como fueron. Porque uno puede decir, mire, la palabra de Dios me enseña que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió de su pecado y se volvió al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo: Señor, ten piedad de mí. ¿Cuántos salmos no le decía: Señor, perdóname, límpiame, purifícame, Señor, lávame? Vea cuántos salmos no habla de eso David. ¿Por qué? Reconoció su pecado, reconoció sus errores y se apartó. Pero mire qué terrible. Como David ya había participado eso, fue una herencia que le dio a sus hijos. Porque como los hijos de uno, ¿cómo se forman, hermano? Traen el ADN de nosotros. Así es como se sabe que son sus hijos, si no, ¿cómo se sabría? Es como cuando hacen la prueba: a ver si es mi hijo, y a ver, pues sácale sangre. ¿Cómo es que se dan cuenta? Por medio del alma, por medio de la sangre. Porque está unida la sangre de los padres a la sangre de los hijos. Y se da una herencia. Entonces, mire qué terrible, hermano amado, que cuando nosotros estamos en una liberación, es una de las cosas. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque a veces hay gente, hermano, que necesita liberación en estas áreas. A veces ni siquiera han hecho la ouija ni han jugado, porque hay gente que se mete en cosas tremendas, hermano, de ouija, de la muerte, que el Señor la reprenda, y tantas cosas más. Pero hay gente que no ha practicado ningún tipo de esas cosas, ni siquiera ha tomado, ni siquiera ha fumado, ni siquiera ha hecho nada de eso. Pero a lo mejor en el área, hermano, de la identidad, tiene ataduras que trae desde sus ancestros. Y hay la necesidad de romper, hermano, esas cosas. Hay la necesidad de quebrantar esas cosas. Mire, otra de las maneras, como veíamos, una,
de dañarse uno el alma es por medio de la transfusión del alma, es decir, de unirse sexualmente con alguien más y entonces el alma, hermano, se trastoca, se daña. Pero otra de las maneras es por medio de nuestros padres. Cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, había un cordón, hermano, unido a nosotros y por medio de ese cordón nos estaban ministrando. Y de todo el tiempo de gestación, hermano, todo el tiempo que estuvimos ahí, nos ministraron sentimientos, nos ministraron emociones, nos ministraron palabra, nos ministraron todas esas cosas cuando estábamos dentro del vientre de nuestra madre. Y a la gente hoy en día, por ejemplo, hay gente que dice, no, los bebés cuando están ahí, ellos no saben nada, ellos no sienten nada. Pero lo que la mujer está sintiendo es una ministración al bebé. Lo que la madre está hablando es una ministración al bebé. Lo que la mujer está comiendo es una ministración al bebé. Todo lo que esté viviendo en ese tiempo le está ministrando al bebé. Por eso es bien importante cuando una mujer está embarazada, cuidar los sentimientos que tiene, cuidar las emociones, cuidar los pensamientos que tiene, porque eso va a ser lo que va a ministrar. Porque hay tantos niños que nacen y como que no entienden su identidad, porque a lo mejor los padres cuando estaba ahí el bebé y se dieron cuenta, ay, es que yo quiero niña o es que yo quiero niño, y de repente era el sexo opuesto. Y cuando nacen quieren ser el sexo opuesto porque era lo que les ministraban cuando estaban ahí dentro. Y les decían, ¿sabes qué es que yo no te quería? ¿Sabes qué es que yo quería niño y tú eres niña? ¿Sabe? Y toda esa emoción se estaba ahí ministrando. Mire, Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ya hemos hablado este tema, hermano, de las cadenas ancestrales, de las maldiciones generacionales, hermano, que se viven a veces. ¿Por qué? Porque a veces uno no toma el cuidado de decir, bueno, si mis abuelos, si mis bisabuelos, si mis antepasados hicieron esto, el otro, Padre, perdónalos, perdóname, Señor, quebrante en mi vida eso, porque yo no quiero darle a mis hijos esa misma herencia. Pero a veces no tenemos el cuidado de hacerlo. No tenemos el cuidado de decirle, Señor amado, perdóname y quebranta en mi ADN toda maldición que venga desde mis antepasados. Y a lo mejor alguien puede decir, no, pastor, pues no pasa nada, eso se rompe. Pero mire, Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, dice, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Pero mire, otra versión, la versión Jerusalén dice, sabiendo que habéis sido rescatados, dice, de la conducta necia. Pero aquí mire cómo dice, heredada de vuestros padres, no con algo caduco, dice, oro o plata. Mire qué tremendo, hermano. Mire, le voy a leer esta porción para seguir explicando. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que hay en ti. Pero mire cómo le dice, la cual habitó primero en ¿quién? En tu abuela Loida. ¿Y en quién más? En tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Sabe que así como nosotros podemos bendecir a nuestros hijos espiritualmente, nosotros podemos, si nosotros tenemos fe, nosotros podemos transmitirle esa fe como herencia a nuestros hijos. El apóstol le dice, ¿sabes qué? Esa fe habitó. Y eso es algo muy interesante, entender que la fe es un espíritu. Por eso dice, la fe habitó, pero también hay otros espíritus, hermano, que el Señor los reprenda. Pero mira, le dice el apóstol, ¿sabes qué? En tu abuela estaba esa fe, habitó esa fe en ella, y esa fe se la transmitió a tu madre Eunice, pero también esa fe te la dieron a ti por herencia.
así como bendición, porque también la palabra de Dios dice, yo también visito a millares a los que me aman. ¿Cuántos dicen amén? A millares de generaciones. Mire qué tremendo. Así como nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, pero también los podemos maldecir, pero también podemos detener esa maldición. Antes de que nosotros, cuando nosotros vamos a tener un hijo, Padre, quebranta, Señor, rompe toda atadura que yo pueda traer, porque yo no quiero que mis hijos vayan a cargar con esa atadura. Bendice a mis hijos, Padre. Lo bueno que tú has puesto en mí, que se vaya a ellos también. No permitas que se vaya lo malo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, bendice a mis hijos, Señor? Bendice mis generaciones. Mire, la fe, le dijo el apóstol, habitó en tu abuela, pero también en tu madre. Y le dice, y estoy seguro que en ti también. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire, hay, hermano, el apartar desde el vientre. El apartar a alguien desde el vientre. Dice, al Señor le agradó que me apartó, dice, desde el vientre de mi madre. Porque desde el vientre hay una ministración. Isaías 48:8 dice, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ese ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde. ¿Desde dónde, hermano? Desde el vientre. ¿Sabe que hay gente que desde el vientre, hermano, ya viene con maldición? Gente que desde el vientre ya le dieron una palabra, hermano, y le dice, desde el vientre yo te dije que ya eras rebelde. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad, dice el salmista David, he sido formado, y en pecado, dice, me concibió mi madre. Porque hoy en día hay gente que dice, no, es que los niños, ellos no tienen pecado, ellos son inocentes, ellos no les pasa nada porque ellos no han pecado. Ah, entonces, hermano, ¿cómo es eso que la palabra dice que todos somos transgresores? Cuando nace alguien, hermano, no necesita pecar para ser pecador. No, ya nace, hermano, ya nace pecador, ya nace con pecado. Porque si no, Cristo, hermano, no tendría que venir a pagar ese precio. Pero cuando por un hombre, por el pecado de un hombre, hermano, entró la muerte. Y todos fueron constituidos, ¿qué dice la palabra? Pecadores, todos, hermano, desde que están en el vientre. Y por eso decía David, ahí en esa maldad, dice, fui formado. En ese pecado, dice, me concibió mi madre. Porque desde ahí ya viene una formación. Ahora, por eso a veces es importante, hermano, en la administración. ¿Sabe que hay gente que se acuerda cuando estaba en el vientre? Hay gente que se acuerda cuando estaban ahí. Y se acuerdan que sus papás hasta peleaban y decían, es que yo no quiero ese niño, aborta. Y se acuerdan de aquellas palabras. Y tienen un problema de rechazo bien terrible, de menosprecio en sus vidas, simplemente por la administración que se les dio estando ahí en el vientre. Dice Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley, que la ley, es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que dice el apóstol, sino el pecado que mora en mí. Mire, el mismo apóstol decía, ¿saben qué? Hay un ser que se llama pecado. Y ese pecado, dice, mora en mí. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Mire lo que sigue diciendo. Verso 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, dice, a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Sabe qué tremendo, hermano, que dice el apóstol, que dice él mismo, hay un pecado que mora en mí? Y así, hermano, en la humanidad, en toda la gente hay un pecado que mora. Pero sabe que en Cristo Jesús nosotros podemos quebrantar eso. Por eso dice aquí la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hermano, dice, me ha librado. ¿Cuántos pueden decir, me ha librado el Señor? Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero mire, a veces hay necesidad de esa administración. ¿Cuánta gente, hermano, a veces está atada en su alma por generaciones, por hermanos, los padres, por los abuelos, por los bisabuelos, por los tatarabuelos, hermano? Y hay ataduras que se tienen que quebrantar, pero también, como veíamos al principio, hay gente, hermano, que se ha trastocado su alma por causa de unir, de transferir, hermano, identidad por medio de su alma. Entonces, qué importante es, hermano, en la liberación eso. La liberación, hermano, la restauración del alma, ataduras que hay, hermano, generacionales en una persona, y la necesidad que hay de quebrantar eso, identificar. Hay personas que están atadas, hermano, tan terriblemente por cosas que a lo mejor ya ni se acuerdan. A mí me ha tocado, hermano, ver eso. Que de repente uno está orando y uno le dice, ¿sabes que el Espíritu Santo me muestra esto? Y me muestra que tú cuando eras un niño pasó esto y esto y esto y esto, y se quedan así como, ni me acordaba. A mí me ha tocado que han dicho, ni me acordaba de eso. Hasta ahorita, pastor, que usted está diciendo, me estoy acordando lo que me pasó. Pues ¿sabe qué? Hay que renunciar a eso. Hay que quebrantar ese poder, porque eso le está dando usted. Eso le está trayendo, hermano, usted a su vida algo que no tiene que estar ahí. Así que vamos a quebrantarlo en el nombre de Jesús. Y cuando se está quebrantando, hermano, aquel espíritu que está ya agarrado de aquello, no quiere soltarse de ahí. Y hay la necesidad de echar fuera esas cosas, de quebrantar esas ataduras, hermano, terribles. Pero hay la necesidad, por eso. Nosotros que, hermano amado, conocemos, que estamos conociendo la palabra, póngase de pie por favor, que estamos conociendo la palabra, debemos nosotros de saber, hermano, de que hay este tipo de cosas, de que hay este tipo de situaciones en la vida de las personas, y de que en la mayoría de las personas hay la necesidad de renunciar, hay la necesidad de romper esas cosas, hay la necesidad, hermano amado, de renunciar y de decirle, quebranta, Señor, esas ataduras que yo pueda traer de mis ancestros. Porque si alguien en nuestra familia practicó brujería, hechicería o cualquier otro tipo de cosa, hermano, y nosotros no hemos orado en relación a eso, sepa que probablemente ahí se vino, hermano, en la identidad de la sangre. Y por eso hay la necesidad de decirle, límpiame, Señor. Vamos a decirle, Señor, límpiame en esta tarde, límpiame en esta noche, Señor. Entrego mi corazón, te entrego mi alma y te pido, purifícame, Señor. Purifícame, Dios amado. Purifícame, Señor. Purifícame. Así como te decía el salmista, así como te decía David, te pedimos, purifícanos. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten misericordia, Señor.
Límpianos de toda atadura que pueda haber en nosotros, de toda cadena ancestral, de toda maldición generacional, de toda obra que haya habido en nuestra vida, que nosotros hayamos dañado, afectado nuestra alma. Te pedimos perdón, Señor. Esto es un buen tiempo para decirle: Señor, perdóname. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Lávame, Señor. Lávame, Dios mío. Límpiame en tu misericordia, Señor. Ahí donde estás, hermano, dile: Señor, yo renuncio a todas esas cosas. Incluso si el Espíritu Santo te las trae a mente, en este momento, que te traiga a la mente cosas que viviste, te las pone el Espíritu Santo, no para que recuerdes y te sientas mal, no, te las pone para que las renuncies, para que digas: Señor, perdóname por eso, perdóname, Señor, límpiame por favor en tu misericordia. ¿Sabe qué hermoso es el Señor cuando nosotros nos hemos arrepentido? Cuando confesamos nuestro pecado, cuando nos apartamos, el Señor es grande en misericordia. El Señor nos limpia, el Señor nos lava, hermano. Él es hermoso, Él es precioso. Sí, Señor, te pedimos que limpies nuestra alma, que nos desates de toda atadura que pueda haber en nosotros, que rompas toda cadena, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ministra nuestra alma, Señor. Ministra nuestra alma. Te necesitamos. Te anhelamos, Señor. Si nosotros participamos de algo, Señor, negativo, perdónanos. No queremos dar esa herencia a nuestros hijos. No queremos darle a nuestros hijos cosas negativas espiritualmente. Queremos, Señor, queremos, Señor, dar por herencia y heredar cosas de bendición de nuestros padres y de nosotros a nuestros hijos. Dar una herencia, Señor, de bendición. Una herencia que bendiga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos, Señor, desátanos en tu misericordia, Señor. Límpianos, Padre, en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Auxílianos, Señor. Auxílianos, Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Saluda a su hermano que está a su lado. Bendígalo en esta tarde, en esta noche ya, hermano. Bendígalo y dígale: hermano, guarda tu alma, guarda tu corazón y sé de bendición a tu familia en el nombre de Jesús. Dios les bendiga grandemente, hermano. Esta semana siga siendo una semana llena de bendiciones para cada uno de ustedes.